Cuando Libra se enamora de su peor enemigo, el cielo parece escribir una paradoja en tinta de estrellas. El signo que busca la armonía descubre que la atracción más poderosa no siempre nace de la paz, sino de la tensión. Allí donde había desacuerdo, rivalidad, competencia o enfrentamiento, comienza a formarse un vínculo capaz de alterar por completo el equilibrio que tanto valora. Desde una perspectiva astrológica, Libra está regido por Venus, planeta del amor, la belleza y la unión. Sin embargo, el símbolo de la balanza encierra un secreto: para conocer la verdadera armonía primero debe experimentar los extremos. El enemigo representa aquello que desafía sus creencias, cuestiona sus decisiones y pone a prueba su sentido de la justicia. Por eso, cuando surge el amor en medio de una enemistad, Libra siente que está entrando en un territorio desconocido donde la lógica pierde fuerza frente a una atracción imposible de ignorar. Al principio, la resistencia es enorme. Libra analiza cada gesto, cada conversación y cada emoción con una intensidad silenciosa. Intenta convencerse de que aquello no puede suceder. La mente enumera razones para mantenerse distante, mientras el corazón descubre motivos para acercarse. La contradicción se convierte en una batalla interior. El orgullo recuerda las heridas del pasado, pero la curiosidad insiste en observar más allá de las diferencias. En términos épicos, es como si dos reinos enfrentados descubrieran que comparten el mismo horizonte. Las antiguas murallas comienzan a mostrar grietas. Lo que antes parecía un campo de batalla se transforma poco a poco en un puente. Libra posee una extraordinaria capacidad para comprender distintos puntos de vista, y cuando se enamora de quien consideraba un adversario, esa capacidad alcanza una dimensión casi heroica. Intenta comprender lo incomprensible. Busca humanidad donde antes veía oposición. La atracción suele nacer de la admiración oculta. El enemigo posee cualidades que Libra reconoce aunque no siempre quiera admitirlo. Tal vez sea una fortaleza que le impresiona, una valentía que desafía sus esquemas o una autenticidad que rompe todas las reglas sociales. Aquello que generaba conflicto empieza a revelar una fascinación inesperada. La energía de la rivalidad se transforma lentamente en magnetismo. Existe además una poderosa dimensión kármica en este fenómeno. Muchas corrientes astrológicas sostienen que ciertas personas llegan a la vida para actuar como espejos. El enemigo muestra aspectos que permanecían ocultos. En ese reflejo, Libra descubre partes de sí mismo que nunca había explorado. El amor surge entonces no solo por la otra persona, sino también por el proceso de transformación que ella desencadena. La historia rara vez es sencilla. Libra teme el rechazo, teme perder la dignidad y teme que la vulnerabilidad sea utilizada en su contra. Por eso avanza con cautela. Cada paso parece una negociación entre el destino y la voluntad. Cada acercamiento implica renunciar a una antigua certeza. Sin embargo, cuanto más profundo se vuelve el sentimiento, más evidente resulta que el verdadero enemigo nunca fue la otra persona, sino el miedo a derribar las barreras construidas durante tanto tiempo. En el plano emocional, este amor suele ser intenso porque nace de una gran cantidad de energía acumulada. La pasión encuentra combustible en las discusiones pasadas, en las diferencias y en los desafíos compartidos. Donde otros signos podrían alejarse para siempre, Libra intenta encontrar un punto de encuentro. Su naturaleza busca la reconciliación incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hay algo profundamente transformador en esta experiencia. El signo de la balanza aprende que la armonía auténtica no consiste en evitar el conflicto, sino en atravesarlo y encontrar significado al otro lado. El enemigo deja de ser una figura oscura para convertirse en alguien complejo, lleno de matices. La visión en blanco y negro desaparece. Surge una comprensión más amplia de la naturaleza humana. Desde una mirada simbólica, este amor recuerda las antiguas leyendas donde los guerreros rivales terminan luchando juntos contra fuerzas mayores. Las diferencias que antes separaban se convierten en herramientas complementarias. Libra descubre que algunas de las relaciones más importantes de la vida nacen precisamente de los encuentros más difíciles. El destino parece disfrutar de estas ironías celestiales. Cuando el sentimiento es correspondido, la unión posee una fuerza extraordinaria. Ambos conocen las sombras del otro porque las han visto de cerca. No existe la idealización ingenua de los comienzos fáciles. Existe, en cambio, el conocimiento profundo de las virtudes y defectos que fueron revelándose durante el conflicto. Esa honestidad puede construir una conexión muy resistente.
Si la historia fracasa, Libra no la olvida fácilmente. La experiencia deja una huella profunda porque representa mucho más que un romance. Es una lección sobre la complejidad del amor, sobre la capacidad de cambiar y sobre la posibilidad de encontrar belleza donde antes solo existía confrontación. Incluso cuando el vínculo no prospera, permanece la transformación interior. En su versión más elevada, cuando Libra se enamora de su peor enemigo, comprende una verdad que parece escrita entre constelaciones antiguas: algunas personas llegan a la vida no para confirmar lo que se cree saber, sino para derrumbarlo. Allí donde existía oposición surge entendimiento. Allí donde había distancia nace cercanía. Allí donde reinaba la batalla aparece una inesperada alianza. Y en ese instante, bajo el lenguaje silencioso de los astros, la balanza alcanza un equilibrio superior. No el equilibrio cómodo de quien nunca fue desafiado, sino el equilibrio conquistado por quien atravesó el conflicto, reconoció la humanidad del adversario y descubrió que el amor, a veces, elige los caminos más improbables para manifestar su poder. Cuando Libra se encuentra atrapado entre el amor y la enemistad, surge un fenómeno astrológico que va mucho más allá de la simple atracción. Se activa una profunda necesidad de reconciliar fuerzas opuestas dentro de sí mismo. Aunque suele asociarse a Libra con la diplomacia, pocas veces se comprende que este signo posee también una naturaleza guerrera muy particular. No libra sus batallas mediante la imposición, sino mediante la búsqueda incansable de entendimiento. Por ello, enamorarse de quien encarna la oposición más fuerte representa una de las pruebas más exigentes de su evolución espiritual. En muchas ocasiones, el peor enemigo de Libra no aparece como una figura cruel o despiadada, sino como alguien que desafía constantemente sus principios. Esa persona obliga a la balanza a abandonar la comodidad de las respuestas fáciles. Allí donde Libra creía haber alcanzado una verdad definitiva, surge una voz contraria que le muestra otra perspectiva. Lo que inicialmente provoca irritación termina despertando una fascinación difícil de explicar. La mente intenta mantener la distancia, pero el alma percibe que existe una enseñanza importante oculta tras el conflicto. Astrológicamente, este proceso puede entenderse como un encuentro con la sombra. El enemigo representa aspectos que Libra suele evitar reconocer en sí mismo. Tal vez una mayor determinación, una ambición más intensa, una independencia radical o una capacidad para desafiar las normas sin miedo al juicio ajeno. Aquello que primero genera rechazo suele contener una cualidad que Libra necesita integrar para alcanzar una versión más completa de su propio destino. Por eso el vínculo adquiere un carácter casi legendario. No se trata únicamente de dos personas enfrentadas por circunstancias externas. Se trata de dos fuerzas que simbolizan mundos diferentes. Cada conversación se convierte en una especie de duelo intelectual o emocional. Cada desacuerdo posee la intensidad de una batalla entre estandartes rivales. Sin embargo, en medio de esa confrontación aparece algo inesperado: el respeto. El respeto es uno de los pilares secretos del amor de Libra hacia un enemigo. Antes incluso de que surja la ternura, aparece el reconocimiento. Existe una admiración silenciosa por alguien capaz de sostener una posición distinta sin retroceder. Libra observa esa firmeza y descubre una fortaleza que no puede ignorar. Lo que comenzó como oposición se transforma en una conexión alimentada por la admiración mutua. Desde una perspectiva épica, este tipo de historia recuerda los antiguos relatos en los que dos campeones destinados a enfrentarse terminan descubriendo que forman parte de una misma profecía. Durante mucho tiempo creen que sus caminos son incompatibles, pero poco a poco comprenden que ambos están siendo moldeados por desafíos similares. Las diferencias permanecen, pero dejan de ser muros infranqueables. Se convierten en puertas hacia una comprensión más profunda. Existe además un poderoso aprendizaje relacionado con el perdón. Libra suele cargar durante mucho tiempo con recuerdos de injusticias, especialmente cuando siente que alguien ha roto las reglas de la equidad. Cuando el amor aparece en medio de esas heridas, surge la necesidad de decidir qué peso tendrá el pasado en la construcción del futuro. Esta experiencia obliga a distinguir entre memoria y resentimiento. No significa olvidar lo sucedido, sino comprender que el crecimiento exige mirar más allá de las antiguas batallas. Otro aspecto pocas veces mencionado es la valentía emocional que exige esta situación. Desde fuera podría parecer una historia romántica marcada por la intensidad, pero internamente representa una auténtica travesía heroica. Libra debe enfrentarse a sus propias contradicciones, a las opiniones ajenas y a los temores que nacen cuando el corazón elige un camino inesperado. No existe un mapa claro.
Cada paso requiere confianza en algo que todavía no puede verse completamente. A medida que avanza esta transformación, la percepción del destino también cambia. Lo que parecía una casualidad comienza a sentirse como una sincronía significativa. Los encuentros, las coincidencias y los momentos compartidos adquieren un simbolismo especial. Libra, signo profundamente conectado con los vínculos humanos, interpreta estas señales como parte de una historia mayor que trasciende los simples acontecimientos cotidianos. La mayor victoria no consiste necesariamente en conquistar el amor de ese antiguo adversario. La verdadera conquista ocurre cuando Libra deja de definir a las personas únicamente por los conflictos que compartieron. En ese instante descubre una verdad poderosa: los seres humanos son mucho más grandes que sus desacuerdos. Detrás de cada rival existe una historia, una lucha y una complejidad que merecen ser comprendidas. Así, el amor hacia un enemigo se convierte en una escuela de grandeza interior. Enseña que la fuerza no siempre se manifiesta mediante la confrontación, sino también mediante la capacidad de transformar la confrontación en entendimiento. Enseña que algunas de las alianzas más extraordinarias nacen precisamente donde nadie esperaba encontrarlas. Y enseña que el corazón, cuando actúa guiado por una visión más amplia que el orgullo, puede convertir antiguos campos de batalla en territorios donde florecen nuevas posibilidades. Bajo la mirada de los astros, esta experiencia representa una de las formas más elevadas de evolución para Libra. No porque elimine las diferencias, sino porque demuestra que incluso las diferencias más profundas pueden convertirse en la materia prima de una historia capaz de transformar destinos, derribar fronteras invisibles y revelar una fuerza interior que permanecía dormida esperando el momento adecuado para despertar. Hay un instante especialmente significativo cuando Libra se enamora de quien durante mucho tiempo ocupó el papel de antagonista en su historia. No es el momento en que nace la atracción, ni siquiera aquel en que aparece la conciencia de los sentimientos. Es el instante en que desaparece la necesidad de vencer. Mientras existe enemistad, una parte de la energía permanece enfocada en demostrar quién tiene razón, quién posee la visión más justa o quién merece el reconocimiento moral de una situación. Sin embargo, cuando el amor comienza a abrirse paso, surge una transformación silenciosa: la victoria deja de ser importante y la comprensión se convierte en el verdadero objetivo. Desde una mirada astrológica profunda, este fenómeno guarda relación con uno de los grandes misterios de Libra. Aunque suele ser descrito como el signo del equilibrio, en realidad su destino consiste en aprender a crear equilibrio allí donde no existe. La balanza no aparece en lugares pacíficos, aparece precisamente donde las fuerzas están enfrentadas. Por eso, cuando el amor surge entre antiguos rivales, Libra entra en contacto con una de las misiones más elevadas de su naturaleza zodiacal: unir lo que parecía condenado a permanecer separado. Esta experiencia suele despertar una sensibilidad extraordinaria hacia los matices. Lo que antes parecía una historia simple, con héroes claramente definidos y adversarios fácilmente identificables, comienza a mostrar innumerables capas ocultas. Libra descubre que las personas rara vez son tan buenas o tan malas como aparentan. El antiguo enemigo deja de ser una figura simbólica para convertirse en un ser humano real, lleno de contradicciones, virtudes, errores, miedos y anhelos. En términos épicos, es como observar a un explorador que atraviesa una frontera prohibida y descubre que el territorio desconocido no estaba habitado por monstruos, sino por seres tan complejos como aquellos que vivían en su propio reino. Esa revelación cambia para siempre la forma de interpretar el mundo. Las divisiones absolutas comienzan a desmoronarse. El horizonte se vuelve más amplio. Otro aspecto importante es la transformación del lenguaje emocional. Cuando existe enemistad, muchas palabras funcionan como armas. Los argumentos se utilizan para defender posiciones o para responder a antiguos agravios. Pero cuando aparece el amor, las mismas palabras adquieren otro significado. Lo que antes era una confrontación puede convertirse en una conversación profunda. Lo que antes era un desafío puede transformarse en una invitación al entendimiento. Libra posee una habilidad especial para percibir estos cambios sutiles y encontrar belleza donde otros solo observan tensión. También emerge una forma particular de confianza. No se trata de la confianza ingenua que nace en relaciones sencillas. Es una confianza construida tras haber visto las fortalezas y debilidades del otro. Libra comprende que quien fue enemigo conoce aspectos que muchas personas jamás llegaron a descubrir. Ha observado reacciones bajo presión, ha sido testigo de momentos difíciles y ha contemplado facetas que permanecían ocultas para la mayoría.
Cuando el vínculo evoluciona positivamente, esta profundidad puede convertirse en uno de sus mayores tesoros. Existe además una dimensión relacionada con el destino personal. Algunas historias aparecen para confirmar lo que ya se sabe. Otras llegan para alterar completamente la dirección de una vida. El amor hacia un enemigo suele pertenecer a esta segunda categoría. Obliga a revisar antiguas conclusiones, a cuestionar prejuicios y a abandonar certezas que parecían inamovibles. Libra, signo asociado al crecimiento a través de las relaciones, encuentra en esta experiencia una oportunidad excepcional para ampliar su conciencia. En muchos casos, surge una extraña sensación de reconocimiento. Aunque las diferencias continúan existiendo, aparece la impresión de estar frente a alguien que comprende ciertas luchas internas de manera instintiva. Tal vez porque ambos han pasado años observándose desde posiciones opuestas. Tal vez porque el conflicto creó una conexión invisible mucho antes de que surgiera la posibilidad del afecto. Lo cierto es que la intensidad emocional suele estar relacionada con la profundidad de ese reconocimiento mutuo. La historia también pone a prueba la capacidad de Libra para sostener su verdad sin renunciar a la del otro. Este es uno de los desafíos más nobles de su signo. No se trata de desaparecer dentro de la relación ni de abandonar convicciones fundamentales. Se trata de descubrir que dos perspectivas diferentes pueden coexistir sin destruirse mutuamente. Es una lección de madurez emocional que pocas experiencias enseñan con tanta claridad. Desde una perspectiva simbólica, el enemigo enamorado representa la unión de dos constelaciones que parecían destinadas a brillar en extremos opuestos del firmamento. Durante años recorrieron trayectorias distintas, observándose desde la distancia, a veces chocando, a veces compitiendo por ocupar el mismo espacio. Sin embargo, llega un momento en que ambas luces dejan de enfrentarse y comienzan a iluminar juntas una región más amplia del cielo. La grandeza de esta experiencia no reside únicamente en la posibilidad de un romance. Reside en la transformación interior que provoca. Libra aprende que la verdadera fortaleza no consiste en construir muros cada vez más altos, sino en poseer la sabiduría necesaria para reconocer cuando esos muros ya han cumplido su función. Aprende que algunas personas llegan disfrazadas de adversarios porque solo a través del desafío pueden despertar capacidades dormidas. Y así, bajo el lento movimiento de los astros, la antigua enemistad deja de ser una cadena que ata al pasado. Se convierte en una prueba superada, en un puente hacia una comprensión más elevada y en una demostración de que el corazón humano posee una capacidad extraordinaria para transformar aquello que parecía imposible. Allí donde una vez hubo oposición, surge una fuerza nueva, forjada en la dificultad, enriquecida por la experiencia y destinada a recordar que incluso los encuentros más conflictivos pueden contener las semillas de una evolución extraordinaria. Existe un aspecto especialmente profundo cuando Libra se enamora de quien alguna vez representó una amenaza para su paz interior, la transformación del significado del poder. Durante gran parte del conflicto, el poder parece estar relacionado con la capacidad de resistir, de mantener una posición firme o de impedir que el adversario influya emocionalmente. Sin embargo, cuando el amor comienza a abrirse camino, Libra descubre una verdad distinta. El verdadero poder no consiste en permanecer inalterable, sino en poseer la valentía necesaria para evolucionar sin perder la esencia. Esta revelación tiene una enorme importancia astrológica. Libra pertenece al elemento aire, asociado al pensamiento, la comunicación y la comprensión. No obstante, detrás de su refinamiento intelectual existe una búsqueda mucho más profunda, la integración de fuerzas opuestas. Por ello, enamorarse de un antiguo enemigo no representa únicamente una experiencia romántica. Se convierte en una manifestación simbólica de una misión espiritual que acompaña a la balanza desde el inicio de su recorrido zodiacal. En muchas ocasiones, la enemistad había creado identidades definidas. Cada persona sabía quién era en relación con la otra. Existían papeles establecidos, expectativas previsibles y respuestas conocidas. El conflicto, aunque incómodo, proporcionaba una cierta estructura. Cuando aparece el amor, esa estructura comienza a disolverse. Libra ya no puede apoyarse en las antiguas categorías. El adversario deja de ocupar el lugar que tuvo durante tanto tiempo y surge la necesidad de construir una percepción completamente nueva. Desde una perspectiva épica, esto se asemeja al momento en que dos generales que han combatido durante años descubren que la guerra ha terminado, pero todavía no saben cómo habitar el nuevo mundo que aparece después de ella. Las armaduras siguen presentes, pero ya no son necesarias.
Los reflejos defensivos continúan activos, aunque las circunstancias hayan cambiado. La transición exige paciencia, sabiduría y una enorme capacidad de adaptación. Uno de los desafíos menos visibles es la gestión de los silencios. Durante la enemistad, muchas emociones permanecieron ocultas bajo capas de orgullo, estrategia o distancia emocional. Cuando los sentimientos emergen, esos silencios adquieren un peso especial. Libra comienza a preguntarse cuántas oportunidades de comprensión quedaron suspendidas en palabras que nunca fueron pronunciadas. Sin embargo, lejos de quedarse atrapado en la nostalgia, aprende que toda historia tiene su propio ritmo y que algunas verdades solo pueden ser comprendidas cuando llega el momento adecuado. También aparece una relación diferente con la incertidumbre. Libra suele buscar claridad en los vínculos, procurando comprender las dinámicas y encontrar puntos de equilibrio. Pero el amor hacia un antiguo enemigo introduce una dimensión impredecible. Nada responde a los patrones habituales. Las emociones avanzan por territorios desconocidos. Esta incertidumbre, aunque desafiante, fortalece una cualidad esencial, la confianza en el proceso. Astrológicamente, puede interpretarse como un aprendizaje relacionado con la rendición consciente. No una rendición ante otra persona, sino ante la complejidad de la vida misma. Libra comprende que no todo puede ser planificado, analizado o anticipado. Algunas experiencias llegan para expandir la conciencia precisamente porque desafían toda lógica previa. Hay además una dimensión relacionada con la nobleza emocional. En las grandes epopeyas, los héroes alcanzan su verdadera grandeza cuando son capaces de reconocer valor incluso en aquellos que alguna vez se opusieron a ellos. Libra posee una afinidad natural con esta visión. Cuando ama a un antiguo enemigo, no lo hace desde la negación del pasado, sino desde la capacidad de contemplar una realidad más amplia que el conflicto. Esa nobleza no implica ingenuidad. Libra no olvida las lecciones aprendidas. Conserva la memoria de las dificultades y los desafíos atravesados. Pero el recuerdo deja de ser una cadena que inmoviliza. Se convierte en una fuente de sabiduría. Cada obstáculo superado aporta profundidad al vínculo y fortalece la comprensión de la naturaleza humana. Otro aspecto raramente explorado es el despertar de una nueva forma de esperanza. No se trata de una esperanza basada en fantasías o idealizaciones. Es una esperanza construida sobre la evidencia de que las personas pueden transformarse. Libra contempla cómo alguien que ocupó un lugar conflictivo en su historia puede llegar a representar comprensión, cercanía o inspiración. Esta experiencia fortalece su fe en las posibilidades del cambio. Desde una mirada simbólica, el enemigo enamorado se convierte en una especie de guardián de una puerta invisible. Durante años pareció bloquear el camino. Pareció representar una barrera infranqueable. Sin embargo, al final del recorrido se revela que aquella figura estaba custodiando una lección esencial. No era un obstáculo destinado a impedir el avance, sino una prueba destinada a desarrollar una mayor profundidad emocional y espiritual. En este proceso también cambia la percepción de la victoria. Antes, ganar podía significar tener razón, imponerse moralmente o demostrar superioridad en algún aspecto. Después de la transformación, la victoria adquiere otro significado. Consiste en haber trascendido una visión limitada de la realidad. Consiste en haber descubierto humanidad donde antes solo se percibía oposición. Consiste en haber permitido que el corazón ampliara los límites establecidos por antiguas experiencias. Uno de los aspectos más extraordinarios y menos explorados de esta experiencia es la manera en que Libra comienza a percibir los hilos invisibles que unen acontecimientos aparentemente inconexos. Cuando la enemistad todavía domina la narrativa, los episodios compartidos parecen formar una sucesión de conflictos, desacuerdos o choques de voluntad. Sin embargo, cuando el amor emerge desde las profundidades de esa historia, la perspectiva cambia. Libra empieza a observar que muchos de aquellos momentos no fueron simples enfrentamientos aislados, sino capítulos de una preparación silenciosa para una comprensión más amplia. Desde una óptica astrológica, esto guarda relación con la capacidad de Libra para descubrir patrones ocultos en las relaciones humanas. La balanza no solo mide acciones visibles, también percibe simetrías, resonancias y conexiones que escapan a una observación superficial. Por ello, cuando un antiguo enemigo adquiere una importancia emocional inesperada, Libra suele atravesar un proceso de reinterpretación profunda. Los recuerdos comienzan a reorganizarse como piezas de un mosaico cuyo significado completo solo puede apreciarse desde la distancia.
En ese proceso aparece una enseñanza relacionada con la madurez del corazón. Muchas personas aman aquello que les resulta familiar, cómodo o predecible. Sin embargo, amar a quien alguna vez ocupó el lugar de la oposición exige una expansión emocional mucho más grande. Obliga a abandonar la necesidad de simplificar a los demás. Obliga a aceptar que una misma persona puede haber causado dolor y, al mismo tiempo, haber contribuido al crecimiento. Puede haber representado un desafío y una enseñanza. Puede haber sido una dificultad y una inspiración. Esta comprensión transforma profundamente la visión de Libra sobre la naturaleza humana. Las categorías rígidas comienzan a perder fuerza. El mundo deja de dividirse entre aliados absolutos y adversarios permanentes. Surge una percepción más rica, más compleja y más cercana a la realidad. La balanza alcanza entonces un nivel superior de sabiduría porque deja de juzgar únicamente por los episodios individuales y comienza a contemplar el conjunto de la travesía. En términos épicos, es como si un viajero descubriera que el mapa que utilizó durante años estaba incompleto. Las fronteras que parecían definitivas desaparecen. Los territorios que parecían separados revelan antiguos caminos de conexión. Lo que antes se interpretaba como distancia insalvable comienza a parecer parte de una geografía más vasta y misteriosa. También existe un aspecto relacionado con el coraje de la autenticidad. Durante una enemistad prolongada, muchas veces se desarrollan máscaras defensivas. Cada persona aprende a mostrar únicamente aquello que considera necesario. Sin embargo, el amor erosiona lentamente esas estructuras. Libra empieza a sentir el impulso de mostrarse con una sinceridad que antes habría considerado peligrosa. Y en esa sinceridad descubre una fuerza inesperada. La verdadera vulnerabilidad no aparece como una debilidad, sino como una forma elevada de valentía. Significa abandonar estrategias emocionales antiguas y permitir que la verdad interior ocupe el lugar principal. Para un signo tan consciente de las dinámicas relacionales como Libra, este paso representa una auténtica conquista espiritual. Otro elemento importante es la transformación de la percepción del destino. Antes, el enemigo parecía representar una interrupción en el camino. Parecía alguien que dificultaba objetivos o alteraba planes. Más adelante, Libra puede llegar a comprender que aquella presencia no interrumpió el viaje, formaba parte esencial de él. La figura que parecía obstaculizar el avance estaba participando, consciente o inconscientemente, en la construcción de una versión más fuerte, más sabia y más profunda de la propia identidad. Desde la simbología astrológica, esto refleja una ley recurrente del crecimiento humano. Muchas de las fuerzas que inicialmente parecen actuar en contra de la evolución terminan convirtiéndose en sus mayores impulsoras. El desafío obliga a desarrollar recursos que de otro modo jamás habrían sido necesarios. La resistencia fortalece capacidades ocultas. La oposición despierta talentos dormidos. Existe además una dimensión relacionada con la admiración silenciosa. En numerosas ocasiones, incluso durante los periodos de conflicto más intenso, Libra observa cualidades valiosas en su adversario. Puede tratarse de determinación, resiliencia, independencia o una notable fidelidad a sus propias convicciones. Aunque estas cualidades generen tensión, también despiertan respeto. Y el respeto profundo posee una extraña capacidad para transformarse con el tiempo. En las grandes leyendas, los héroes suelen reconocer la grandeza de sus rivales antes de reconocer su afecto. Comprenden primero el valor del otro como combatiente, como estratega o como espíritu indomable. Solo después descubren dimensiones más íntimas. Libra experimenta algo similar. La admiración actúa como un puente secreto entre la confrontación y el amor. A medida que esta experiencia evoluciona, también cambia la relación con el pasado. Las heridas no desaparecen mágicamente, pero dejan de definir el significado total de la historia. Libra aprende que un acontecimiento doloroso no tiene por qué convertirse en una condena eterna. Puede transformarse en una lección, en una fuente de sabiduría o incluso en el punto de partida de una comprensión más profunda. Hay una dimensión particularmente profunda en esta clase de experiencia que rara vez recibe la atención que merece: la transformación de la identidad. Cuando Libra mantiene una enemistad prolongada con alguien, una parte de su percepción de sí mismo termina construyéndose en contraste con esa persona. El adversario se convierte en una referencia constante, en un punto de comparación que ayuda a definir posiciones, valores y decisiones. Sin darse cuenta, Libra empieza a comprender quién es también a través de aquello que cree no ser.
Cuando el amor aparece, esta estructura comienza a tambalearse. Si el enemigo deja de ocupar ese lugar, también desaparecen ciertas definiciones antiguas. De pronto, la balanza debe descubrir quién es sin apoyarse en la oposición que durante tanto tiempo ayudó a delinear su mundo interior. Esta es una de las pruebas más complejas y enriquecedoras de toda la experiencia. Desde una perspectiva astrológica, puede entenderse como una transición desde la identidad basada en el contraste hacia la identidad basada en la integración. Libra deja de necesitar que alguien represente el extremo opuesto para comprender su propio valor. Aprende a sostener sus convicciones sin depender de la existencia de un rival. Aprende a reconocer su luz sin necesidad de compararla con otra luz diferente. Este proceso tiene una resonancia épica extraordinaria. En los relatos legendarios, llega un momento en que el héroe comprende que la batalla más importante nunca fue contra un enemigo externo. El verdadero desafío consistía en conquistar una comprensión más amplia de sí mismo. La figura del adversario era solo un reflejo de una transformación interior que estaba destinada a producirse. Por eso, cuando Libra comienza a mirar más allá de la confrontación, también descubre aspectos desconocidos de su propia naturaleza. Capacidades emocionales que nunca había utilizado. Niveles de compasión que permanecían ocultos. Formas de valentía que no estaban relacionadas con la resistencia, sino con la apertura. La valentía de abrir el corazón después de un conflicto profundo constituye una de las expresiones más nobles de la fuerza humana. Resulta mucho más sencillo confiar cuando nunca ha existido tensión. Resulta mucho más fácil acercarse cuando no hay antecedentes dolorosos. Sin embargo, Libra aprende que algunas de las demostraciones más elevadas de coraje ocurren precisamente cuando existe la posibilidad real de ser vulnerable. También surge una nueva comprensión sobre el significado de la influencia. Durante mucho tiempo, Libra pudo haber considerado al enemigo como una presencia incómoda o perturbadora. Pero al observar la historia completa, descubre algo inesperado: pocas personas tuvieron un impacto tan profundo en su evolución. Aquella figura obligó a cuestionar creencias, perfeccionar argumentos, fortalecer valores y desarrollar recursos emocionales que de otro modo habrían permanecido inactivos. Esta revelación modifica la percepción del pasado. Lo que parecía una simple sucesión de desacuerdos se convierte en una etapa de formación. Lo que parecía una interrupción del destino se revela como una parte fundamental de él. Desde una mirada simbólica, es como descubrir que la montaña que durante años bloqueó el horizonte también protegía un valle oculto lleno de posibilidades. La dificultad no desaparece de la historia, pero adquiere un significado completamente distinto. Ya no es vista únicamente como una carga. Se convierte en una fuente de aprendizaje. Existe además una dimensión relacionada con la paciencia del alma. En una época dominada por la inmediatez, Libra descubre que ciertas transformaciones requieren largos periodos de gestación. Algunas conexiones no están destinadas a desarrollarse rápidamente. Necesitan atravesar estaciones enteras de cambio interior antes de revelar su propósito. La astrología ha asociado desde siempre a Libra con el arte de las relaciones, pero pocas veces se destaca que este aprendizaje incluye la comprensión de los tiempos invisibles. No todo florece cuando se desea. No todo madura según los planes establecidos. Algunas historias siguen ritmos más profundos que responden a procesos internos difíciles de percibir mientras están ocurriendo. En esta travesía también aparece una lección sobre la dignidad emocional. Libra comprende que amar a quien alguna vez fue un adversario no significa renunciar a la propia historia ni minimizar experiencias pasadas. Significa reconocer que la evolución humana permite que las personas trasciendan versiones antiguas de sí mismas. La dignidad no consiste en aferrarse eternamente a una herida. Consiste en conservar la sabiduría obtenida sin permitir que el dolor se convierta en el único narrador de la historia. A medida que esta comprensión se profundiza, surge una sensación de libertad interior. La antigua necesidad de interpretar cada acontecimiento desde la lógica del conflicto empieza a desaparecer. El horizonte emocional se expande. Libra descubre nuevas formas de mirar, sentir y comprender. En términos épicos, este es el momento en que el viajero deja atrás los últimos restos de una guerra antigua y contempla por primera vez el paisaje que se abre más allá de ella. No se trata de olvidar las batallas libradas. Se trata de comprender que el propósito del viaje nunca fue permanecer eternamente en el campo de combate. La influencia de Venus adquiere aquí una dimensión especialmente elevada.
La energía venusina no busca únicamente la unión romántica. Busca revelar la armonía oculta detrás de las aparentes contradicciones. Busca demostrar que fuerzas opuestas pueden generar belleza cuando encuentran una forma de coexistir sin anularse mutuamente. Así, el amor hacia un antiguo enemigo se transforma en una poderosa metáfora de integración. Representa la capacidad de reconocer valor donde antes solo se veía oposición. Representa la posibilidad de encontrar significado en experiencias difíciles. Representa el triunfo de una conciencia más amplia sobre las interpretaciones limitadas del pasado. Y bajo la inmensa arquitectura de los astros, Libra descubre una verdad que acompaña a las grandes almas desde el inicio de los tiempos. Algunas de las puertas más importantes del destino aparecen donde antes existían muros. Algunas de las lecciones más valiosas llegan disfrazadas de desafío. Y algunas de las transformaciones más extraordinarias comienzan precisamente en el lugar donde parecía imposible que pudieran hacer algo semejante al amor. Existe una fase especialmente significativa en esta historia que suele pasar desapercibida porque ocurre lejos de las miradas externas. No pertenece al inicio de la enemistad ni al descubrimiento del amor. Se sitúa en el espacio intermedio donde Libra comienza a aceptar que ya no puede regresar a la versión anterior de sí mismo. Es un territorio de transición, un umbral psicológico y espiritual donde las antiguas certezas han perdido fuerza, pero las nuevas todavía no terminan de consolidarse. Desde una perspectiva astrológica, este periodo representa uno de los momentos más importantes del aprendizaje de Libra. La balanza siempre busca puntos de equilibrio, pero para alcanzar un equilibrio más elevado debe atravesar primero etapas de aparente inestabilidad. Cuando el amor hacia un antiguo enemigo comienza a transformar la visión del mundo, muchas referencias internas dejan de funcionar como antes. Ideas que parecían inamovibles se vuelven flexibles. Juicios que parecían definitivos empiezan a mostrar grietas. Convicciones que parecían eternas se enriquecen con nuevos matices. Esta experiencia obliga a Libra a desarrollar una virtud que rara vez se menciona al hablar de este signo, la resistencia espiritual. Existe una imagen popular que asocia a Libra exclusivamente con la armonía, la diplomacia y la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, detrás de esa naturaleza conciliadora existe una enorme capacidad para soportar procesos complejos de transformación interior. La verdadera armonía no surge de evitar las contradicciones, sino de atravesarlas hasta encontrar un nivel superior de comprensión. En términos épicos, es comparable al instante en que un viajero abandona definitivamente las tierras conocidas y se adentra en regiones que no aparecen en ningún mapa. Durante un tiempo no existen referencias claras. Los antiguos caminos han quedado atrás. Los nuevos todavía no son visibles. Sin embargo, precisamente en esa incertidumbre se desarrolla la sabiduría necesaria para continuar avanzando. Otro aspecto poco explorado es la relación entre este amor y el concepto de destino compartido. En muchas ocasiones, Libra descubre que el antiguo enemigo aparece una y otra vez en momentos decisivos de su historia. Incluso cuando los caminos parecen separarse, surgen coincidencias, encuentros inesperados o circunstancias que vuelven a cruzar ambas trayectorias. Desde una visión simbólica, esto puede interpretarse como la acción de fuerzas evolutivas que impulsan a dos personas hacia aprendizajes específicos. No necesariamente porque estén destinadas a permanecer juntas para siempre, sino porque cada una desempeña un papel importante en el crecimiento de la otra. La relevancia del vínculo no depende únicamente de su duración. También depende de la profundidad de la transformación que provoca. Existe además una dimensión relacionada con la admiración silenciosa que se desarrolla en la distancia. Mientras la enemistad ocupa el primer plano, muchas cualidades permanecen ocultas detrás de las diferencias. Sin embargo, Libra posee una capacidad natural para percibir belleza incluso en aquello que desafía sus preferencias. Con el tiempo, puede descubrir rasgos admirables en quien antes consideraba exclusivamente un adversario. Esa admiración suele ser diferente de la que aparece en relaciones convencionales. No nace de la idealización. Surge después de haber observado fortalezas auténticas bajo circunstancias difíciles. Se construye sobre pruebas concretas. Sobre actos de valentía, perseverancia o integridad que resultan imposibles de ignorar. Por eso, cuando finalmente emerge el amor, suele poseer una profundidad poco común. No está basado únicamente en expectativas o fantasías. Está sustentado por el conocimiento de aspectos reales de la personalidad del otro. Libra comprende que ha contemplado tanto la luz como las sombras de esa persona
Aún así, encuentra razones para acercarse. También se produce una transformación en la manera de entender la confianza. En los vínculos tradicionales, la confianza suele construirse a partir de experiencias positivas acumuladas. En este caso, la dinámica es diferente. La confianza nace de haber atravesado conflictos, desacuerdos y momentos de tensión. Se forma a partir de la certeza de que ciertas verdades ya fueron reveladas y de que pocas máscaras permanecen intactas después de una larga confrontación. Desde una perspectiva épica, esto recuerda las alianzas legendarias que surgen después de grandes guerras. Los antiguos rivales no se acercan porque ignoren las dificultades del pasado. Se acercan porque las conocen perfectamente. Y precisamente por conocerlas pueden valorar con mayor claridad el significado de una nueva etapa. Hay además una lección relacionada con la expansión de la conciencia emocional. Libra descubre que el corazón humano posee una amplitud mucho mayor de la que imaginaba. Comprende que es posible experimentar sentimientos aparentemente contradictorios sin que unos anulen a los otros.